Buenas tardes a todas, sean bienvenidas. Mi nombre es Marielena Polanco. Sean bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Bueno, a continuación tenemos el tema La falta de perdón a cargo de la hermana Miriam Trinidad. Adelante, mi hermanita Miriam. Shalom a todas mis amadas hermanas. Para las hermanitas nuevas y no tan nuevas, mi nombre es Miriam Trinidad. Les saludo desde Naucalpan, Estado de México. Vamos a meditar una enseñanza que he titulado La falta de perdón. Les invito a que estemos atentas y dispongamos nuestros corazones para que nuestro Padre nos hable en esta tarde. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? El modelo de la oración que dio Yeshua, conocido como el Padre Nuestro, nos da una enseñanza en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La base del perdón es la obra de Dios en nuestros corazones. En la parábola de los dos deudores, en Mateo 18, del 23 al 35, podemos ver esta enseñanza, esta historia, perdón, acerca del perdón, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, la ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. ¿Qué hacer primero? Acércate primero a Dios en oración, pidiéndole que te conceda un corazón dispuesto a perdonar. El Señor ya nos dio las herramientas y el ejemplo. A nosotras nos toca ejercitar nuestra voluntad y someterla a Él. ¿Por qué deberíamos perdonar? Porque nos conviene. No deberíamos de cargar con culpas del pasado, más si decimos amar a Dios. Perdonar nos libera de vivir en el pasado y nos ayuda a fortalecer nuestra salud física y espiritual. Desde el principio de la humanidad, Dios nos ha mostrado su misericordia para perdonar a los que nos ofenden. A pesar de la desobediencia del ser humano, su amor prevalece y nos da la oportunidad de arrepentirnos y alcanzar su perdón, tal como vemos en la parábola de los dos deudores. El rey perdonó la deuda del siervo, que había suplicado por misericordia. El rey fue movido a misericordia. A la luz de la parábola, el rey es nuestro Dios y nosotras somos como aquel siervo que debía muchísimo dinero, una deuda prácticamente impagable. ¿Qué significa el perdón? La Biblia nos enseña que el perdón no es solo una opción, sino un mandato de Dios. El Padre nos llama a perdonar, así como Él nos perdonó. En Mateo 6:12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje y tal vez no hemos entendido lo que Dios pide en su palabra? Como oyentes de la historia podemos ver claramente la incongruencia que manifestó aquel siervo que no fue capaz de perdonar a su deudor, aun cuando él mismo había sido perdonado por el rey, debido a una deuda mucho más grande. Pero, ¿qué implica realmente el perdón? No se trata solo de decir, te perdono, sino de convertirte en un intercesor delante de Dios a favor de la persona que te hizo daño. El perdón es uno de los pilares fundamentales en nuestras vidas que nos da la capacidad de ser movidos a misericordia hacia aquellos que nos dañan o que nos hacen mal de alguna manera. Perdonar nos trae sanidad. Por el contrario, si no perdonamos, nosotros mismos propiciamos el juicio de Dios en nuestra contra, tal y como el rey le preguntó al siervo, ¿qué pasaría si por nuestra falta de perdón Dios nos hiciera la misma pregunta? Pues ten por seguro que Dios nos está haciendo la misma pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Cuando decidimos perdonar a alguien, debemos ser conscientes de tener como base el perdón de Dios que nos ha dado. Yeshua nos muestra una amarga realidad con esta parábola. La mayoría de nosotras o las personas que aseguran perdonar no hemos entendido el verdadero perdón de Dios. Hoy, en Juan 13:34 al 35 nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Tú te consideras una creyente practicante? Si es así, las personas que te conocen o te rodean, ¿te conocen por ser misericordiosa al mostrar gracia y perdón? Si realmente hemos comprendido y recibido su salvación, deberíamos ser transformadas en nuestros corazones y no actuar como actuó el siervo de la parábola al que el rey lo llamó malvado. El ejemplo del siervo malvado nos puede ayudar a reflexionar qué es lo que nos puede suceder a nosotras. Nuestro Señor Yeshua entendía esto mejor que nadie. Después de haber sido traicionado, humillado, golpeado y crucificado en el madero, dijo estas palabras. En Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque nosotros deberíamos estar en el banquillo de los acusados, muchas veces nos ponemos en el asiento del juez. Pero el Padre que estaba sentado en el asiento del juez del universo se descendió y se puso a sí mismo en el banquillo del acusado y fue a la cruz. El juez del todo universo fue juzgado, clavado. Su sangre se derramó sobre cada una de nosotras y tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Si él, siendo santo, no abrió su boca para condenar a sus verdugos, ¿cómo podemos ser tú y yo frías y lejanas a los demás? Que el Padre nos dé la gracia y paciencia que solo puede venir de comprender profundamente el amor y la misericordia que nos ha mostrado. Ahora te invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Hay algo que te impide perdonar? Si estás luchando para perdonar, comienza a orar y pide a Dios que te guíe y que su amor fluya en ti. El perdón es un acto de amor y obediencia y fe. A menudo pasamos esto por alto. ¿Estamos alineados con el corazón de Dios? Recuerda lo que Yeshua dijo en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotras perdonamos nuestros deudores.
Una pregunta para todas. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar o pedir perdón? Otro ejemplo que podemos ver en las escrituras es el de Pedro, cuando negó 3 veces a su maestro. Y Yeshua no solo lo perdonó, sino que le restauró, como lo vemos en Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo en la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua, que había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y en Juan 21, 15 al 19, vemos cómo Dios restaura a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Esto nos enseña que no importa cuán grande sea nuestro error, siempre hay una esperanza en Dios. La decisión de perdonar es voluntaria. Muchas veces nos cuesta perdonar porque sentimos que la otra persona no lo merece, pero recuerda que la justicia le pertenece a Dios. Este acto de perdonar no solo restaura la relación entre padres e hijos, hermanos, familiares o matrimonios. En Mateo 6, 14, 15 nos dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Cuando perdonamos, estamos imitando el carácter del Mesías. ¿Cómo el perdón sana el alma? Cuando guardamos odio, rencor, nuestra paz se ve afectada y en muchas ocasiones esto acarrea enfermedades en nuestro cuerpo. En Proverbios 17:22 nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahora bien, a veces la falta de perdón hacia nosotras mismas nos hace vivir en una prisión emocional y esto nos aleja de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Qué error te sigues reprochando? Muchas veces cargamos con culpas del pasado. ¿Te has perdonado por tus propios errores? Todos hemos cometido cosas que desearíamos no haber hecho, quizás tomando decisiones en las que nos arrepentimos. Y aunque sabemos que Dios nos perdona, a menudo somos nuestros propios jueces más duros. En Salmo 130, del 3 al 4, perdón. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y aún más hermoso lo que dice Hebreos 10:17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Si Dios, siendo santo y perfecto, nos perdonó, ¿quiénes somos nosotras para no hacerlo? Dios sabe que somos seres imperfectos, que estamos en proceso y camino a la perfección. En Isaías 1:18, venid luego, dice Adonai, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No les parece esto maravilloso? Perdonar conlleva un sacrificio. Y en Juan 3:16 al 21 se nos muestra el gran sacrificio que Dios hizo por el mundo, dar a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Necesitamos perdonar? Sí. En Marcos 11:25 al 26 nos dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonarán sus transgresiones. ¿Estás dispuesto a reconstruir una relación de confianza? Te invito a leer Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Somos creyentes en el Mesías Yeshua y Él vino a anunciar el acercamiento del reino de los cielos a quienes quieran recibirlo, no a cualquiera. Y esto nos muestra que somos partícipes de ese reino y que al estar aquí en la tierra debemos ser embajadores del reino de los cielos. Sin embargo, como seres humanos, somos propensos a fallar y a que nos fallen. En nuestra naturaleza humana, perdonar nos pareciera un desafío muy grande, pero Yeshua nos mostró el poder del perdón. Por ende, estamos llamados a perdonar. Recordemos la parábola cada vez que estemos en una situación parecida. Les contaré una historia sobre una persona que entendió la importancia del perdón. Ella no conocía a su papá porque la abandonó cuando tenía meses de nacida. Después de 10 años se reencontraron y ella no supo cómo reaccionar ante la situación. No podía olvidar su ausencia y la falta que le hizo en su niñez. Pasaron los años y seguía con mucho sentimiento de rechazo, inclusive de odio. Pero llegó el día en que su padre enfermó y cayó en cama en el hospital. Tuvo que cuidarlo, no porque quisiera, sino para ayudar a sus hermanas. Allí empezó su lucha. ¿Cómo cuidar a alguien que no se preocupó por ella? ¿No le interesaba si su hija estaba viva o con salud? ¿Cómo mirar a los ojos de aquel que debía de llamar papá, si nunca estuvo presente en los momentos de su vida en todos estos años? Claro que fue muy difícil para ella. Sin embargo, en ese tiempo estaba conociendo a Dios y sin saberlo, Dios ya tenía todo un escenario listo para tratar con su corazón. Después de un mes de cuidar a su padre en el hospital, las enfermeras le llamaron la atención por los malos tratos que le daba. Así pasaron los días hasta que a su papá se le empezaban a acabar las esperanzas de vida. Y para ella aún era muy difícil y cansado lidiar con él. Sin embargo, Dios le habló
por medio de su esposo y dijo, en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y no porque hayan sido buenos contigo, sino por el simple hecho de ser tu padre. Estas palabras tocaron lo más profundo de su corazón. Honrar por el simple hecho de ser tu padre. Con esto en mente se dirigió al hospital. Entró al lugar donde estaba su papá. Lo vio y algo en su corazón fue conmovido. Entonces le preguntó a su papá, ¿puedo orar por ti? No sabía cómo empezar. Solo comenzó a decir lo que su corazón sentía y se lo expresó a Dios. Cuando terminó de orar, vio los ojos de su papá llenos de lágrimas. Volvió a orar y le pidió a Dios que tuviera misericordia de él. Pudo ver sus ojos pidiéndole perdón. Le dio las gracias, ella le pidió perdón. Dios estaba obrando en ella, restaurando su corazón y rompiendo las cadenas que le impedían perdonar. Porque su padre biológico no fue el que ella quería, pero ella tampoco fue la hija que él desearía. Dios les permitió a ambos sanar heridas y a ella le concedió compartir la palabra de Dios a su padre. Terminó su turno de cuidarlo, se despidió de él, salió de aquel hospital con una paz que no comprendía, pero sabía que Dios estaba obrando. Luego de unos minutos de haber llegado a casa, recibió una llamada del hospital para informarle que su papá había fallecido a los 15 minutos que ella había salido. Fue allí que comprendió que Dios le dio la oportunidad de librarse de un peso muy grande y transformó su vida, no solo de ella, también la de su papá. Dios les dio la oportunidad de pedir perdón y perdonar. Esa persona soy yo, mis amados. Y créanme, cuando les digo que es necesario perdonar, perdonar para seguir adelante, para seguir los pasos de nuestro Maestro, el, al perdonar rompemos ataduras que no sabíamos que nos mantenían estancadas. Dios me dio la oportunidad de perdonar, aún más ser perdonada. Pidamos a Dios que nos muestre en qué hemos fallado y obre en nuestros corazones. En Salmo 19:12 nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Quizás después de esta enseñanza, el Padre te ayuda a sanar todo aquello que aún sigue oculto. Mi hermana, ten en cuenta que a veces aquella herida dolerá, porque Dios trabajará para formar nuestro carácter, para que al perdonar sea completamente y sin reservas, tal como Él lo hace con nosotras. Te invito a reflexionar en lo siguiente. Hermana, ¿estás dispuesta a perdonar aunque te parezca difícil? Si el Padre te mandara a llamar en este momento, ¿estarías a cuentas con Él? Retomando la parábola de los dos deudores, ¿te identificaste con alguno de ellos? ¿Hay alguien a quien debas perdonar o pedir perdón? ¿Cómo te sentirías si el Padre te hiciera la misma pregunta que el rey le hizo al siervo malvado en Mateo? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Mi deseo es que en esta enseñanza nos lleve a reflexionar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, amén. Qué hermosa enseñanza, de verdad que nos deja pensando, reflexionando de que realmente debemos perdonar aunque nos hayan hecho daño. Es muy importante perdonar para poder ser perdonados también. Vamos a hacer unas pequeñas dinámicas en base al perdón. Si se han dado cuenta, el perdón es una de las bases para nuestra salvación, ¿verdad? Entonces espero que tengan a la mano una pluma y un papel y vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio
Primero vamos a hacer o sea, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte vamos a pensar en aquí en la tierra, le debemos pedir perdón. Entonces van a ser dos líneas. Unas, ¿a quién les debemos pedir perdón? Que sabemos que necesitamos pedirle perdón. Y en otra línea paralela, ¿quiénes de ellos nos gustaría que nos pidieran perdón? Entonces pueden empezar a escribir. No sé si me expliqué, pero lo vamos a dividir en tres partes. Repito, primero va a ser aquí en la tierra, a quien nosotros le debemos pedir perdón y a quién nos gustaría que nos pidiera perdón. En dos líneas le pueden poner arriba a quién yo le debo pedir perdón, a quién me gustaría que me pidiera perdón. Y mientras están escribiendo y pensando y orando, les digo lo siguiente. En la segunda parte vamos a pensar, nosotros nos deberíamos pedir perdón ¿en qué? ¿En qué hemos pecado que nos cuesta y que necesitamos perdonarnos a nosotras mismas? Así es que a escribir, por favor. Sí, tenemos muchas cosas. Si nos ponemos a hacer esta reflexión, tenemos muchas cosas. Ok, la primera es, ¿a quién nosotros necesitamos pedirles perdón? Y ahí podemos poner a todos de los que nos acordamos y el Señor después nos va a ayudar a recordar a otros y vamos a seguir con esto ya nosotras solas en nuestra intimidad con Dios. ¿Ok? En esa segunda parte tenemos quién nos gustaría que a nosotros nos pidiera perdón. Ah, sí, me acuerdo de aquella, que no, hombre, cómo me trató. Y yo, pues ahí aguantando, pero tengo rencor, pero me está doliendo. Dijeran en mi rancho, haiga sido como haiga sido, es tiempo de apuntar. La segunda es de qué cosas nosotros necesitamos pedirnos perdón. Y la tercera es de qué cosas necesitamos pedirle perdón a Dios. ¿Listo? Yo creo que sí, ¿verdad? Ok. La primera parte la vamos a representar con la parábola de los deudores de la que nos hablaba Miri. ¿Qué parte eres tú? ¿El rey, que es el justo y el poderoso y el que sabe, y entonces aquí están sus deudores? Y no sé si los va a perdonar o no. ¿O eres el que debía mucho y cuando saliste le cobraste al que te debía poco? ¿O eres el que debes poco? Y como debes poco, bueno, pues ahí te vas haciendo medio, pues ahí a ver cómo le hago y no pago mis deudas. En cualquiera de los casos, hoy es el día del perdón. Todos los días son días para pedir perdón y sanar nuestras cuentas. Entonces, al final vamos a orar y cada quien en su corazón va a pedir perdón por toda su lista. Ok, en el segundo caso, vemos que Jesús les dijo antes de morir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto nos lleva a que Él, sabiendo que estábamos todos a su alrededor, bueno, sí, en espíritu, en el sentido del pecado, sabiendo que estábamos ahí, Él nos pidió perdón por nosotros. Y muchas veces nosotras no somos capaces de perdonarnos, porque somos muy estrictas, porque nos dolió mucho lo que pasó, porque sentimos culpas, porque si sentimos culpa es como que nos estamos latigando y entonces eso ya me ayuda a sentirme justificada, pero el asunto no es así.
El asunto es acercarse a Dios y decir, mira, Señor, sí me equivoqué, sí la regué, sí hice mal esto, sí es verdad, lo he hecho. Y me he lastimado primeramente yo y después te he lastimado a ti. Y necesitamos, Señor, que nos perdones. Y nosotros necesitamos decirnos, Lupita, Lili, Patti, Lore, yo, fulanita, necesito perdonarme y decido perdonarme. Y por último, vamos a pedirle al Señor que nos perdone, porque muchas veces hemos sido como esta mujer, Esamos, el de la ramera, en la que se iba la mujer, era infiel y regresaba. Se iba otra vez, era infiel y regresaba. Y nosotros hemos hecho así con Dios. Decimos que le amamos como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y al final nos equivocamos. Hablamos mal, murmuramos, criticamos, nos estamos en desacuerdo, cualquier cosa. Y con todo esto ofendemos a Dios. Y si le vamos a decir como Pedro, Señor, tú sabes que te amo, no debemos de poner nada antes que Él. Nada, ni el trabajo, ni nada, ni los hijos, ni nada. Él es el número uno. Y si decimos que lo amamos, necesitamos pedirle perdón, porque muchas veces no lo tenemos en su lugar, ¿verdad? Entonces me gustaría que Edith nos hiciera favor de orar por así en partes, primero por todos, y dar un tiempecito para que todas las hermanas, así con sus micrófonos apagados, vayan diciendo, yo decido perdonar a fulanita, fulanito, sutanita, merenganito, ta, ta, ta. Después yo decido perdonarme a mí misma y después decirle, Señor, por favor, perdónanos, porque hemos sido como esa prostituta, esa mujer infiel que pareciera que se burla de su amado, porque dice que lo ama, pero no lo ama, que no entrega su corazón y que no le es fiel, que nos desviamos con cualquier otra cosa y que no podemos ser fieles. Que el Señor nos ayude a serles fiel. Por favor, Edith. Gracias. Gracias. Antes de empezar a orar, quiero que reconsideres esta pregunta muy importante que hizo Lupita, ¿no? ¿Quién me gustaría que me pidiera perdón? Y no se trata, mis hermanas, de ver arrastrados delante de nosotros a los que nos ofenden. No, no se trata de eso. De que sí queremos perdonarles, pero tampoco se trata de que hasta que venga a pedirme perdón yo lo voy a perdonar. Porque te puedes pasar la vida esperando y nunca va a suceder. Y vas a seguir esperando y vas a seguir con el rencor y el rechazo. ¿No es así? Y también toma en cuenta, hermanas, a veces la gente nos ofende sin querer, sin pensar, sin darse cuenta. Entonces, si una persona te ofendió, te lastimó, y tú estás esperando a que venga a pedirte perdón y nunca lo hace, ¿será que más bien esa persona no se dio cuenta de que te lastimó, no se dio cuenta de que te ofendió y sigue sin darse cuenta y ya te lastimó a ti, pero también ha lastimado a otros por la misma conducta, por la misma manera de conducirse? Esa persona no es adivinóloga, no lo sabe, no se da cuenta. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu papel allí? Hacérselo ver con amor, no llegando con la espada desenvainada a cortar cabezas, sino con amor, con paciencia, como el Señor te ha perdonado a ti y te ha hecho ver a ti tus errores, porque antes no los veíamos, ¿verdad? Éramos pecadores que íbamos por la tierra sin la conciencia de pecado. Pero una vez que el Señor en su palabra y por su espíritu nos hace ver en qué nos hemos equivocado para poder cambiar, para poder mejorar, para perfeccionarnos, entonces ya podemos entender, ya vi en qué me equivoqué, ya vi en qué estaba yo mal. Bueno, así puede suceder con aquellos que te han ofendido, que no se han dado cuenta, no lo han tomado en cuenta y lo están haciendo y es un modus vivendi y no lo concientizan. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta, mis hermanas,
¿Y quién me gustaría que le pidiera perdón? Si es una persona que tal vez no se ha dado cuenta, entonces te toca ir con tu hermano y hacerle ver. Y a lo mejor también la otra cuestión es que tú le estás achacando cosas y eres una exagerada y no es cierto, o sea, te lo tomaste muy a pecho, no era así y ya estás viendo ahí, como decimos aquí en México, moros con trinchete. Entonces, tengamos ese equilibrio. Adelante, Lupita, antes de la oración también. Y bueno, ahí se me chispoteó eso, perdón, pero la intención también era que si hay gente que te encantaría que te perdonara, que te pidiera perdón, pero quizás está lejos, quizás ya murieron o no sé. Efectivamente, primero ir y animar a tu hermano para que se haga un mejor lazo de amor. Pero si no se puede, por la razón que sea, porque no es creyente o qué, tú en tu corazón decide perdonarle, a pesar de lo que sea y que haya sido como haya sido. Tú di, Señor, yo decido perdonarla y te la entrego para que no tengas ataduras, para que seas libre. Y en la cara se nos nota cuando tenemos gente que traemos ahí arrastrando con ataduras y de falta de perdón, de verdad, con amargura, se nos nota. Y la idea es que seamos libres. Y vamos a empezar con el perdón. Gracias, Gracias. Lupita. Y qué oportuno a razón de que pronto viene el Yom Kippur, ¿verdad? Y que tenemos que estar a cuentas con el Señor y afligir nuestra alma y hacer esa introspección, revisarnos. ¿A quién no le he pedido perdón? Y ay, creo que ahí todas estamos llenando las listas, ¿verdad? Y, pero en ese de quién me gustaría, yo la estuve piense y piense y piense, y no sé las demás, pero es de pensar mucho, ¿no? Porque ahí es donde viene, ¿le estoy guardando rencor? O estoy viendo que mi hermana se está equivoca y equivoca y no la he ido a corregir y ya me lastimó a mí y ya lastimó a fulana, sutana, mengana y ya se echó a todo el mundo lastimando y nadie tiene la capacidad de ir y corregirle en amor. Entonces, tú puedes decir, yo la perdono, no, no pasa nada, aunque no venga a perdonarme, pero yo la perdono, o yo lo perdono, porque también hombres entran. Ajá, y si no se ha dado cuenta y sigue en el mismo pecado y nadie le ha dicho nada, ¿cómo? ¿Cómo se soluciona eso? Por eso el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas. Es importante, entonces, que si quieres que alguien te pida perdón, tienes que hacerle ver el error o el pecado en el que ha caído con amor y con paciencia y perdonarle de todo corazón la ofensa. Bueno, pues dicho esto, inclinémonos en oración, mis hermanas, porque ahora sí, sí, que el Señor nos conceda ser como Él es y perdonar de todo corazón. Padre bendito, te damos muchas gracias por estos tiempos que tú nos permites para poder hablar contigo, para poder expresarte lo que hay en nuestro corazón. Y tú sabes lo que hay en cada una de mis hermanas. Tú sabes lo que nos acongoja, lo que nos duele, pero también aquello en lo que hemos fallado. Y queremos rogarte que tú nos ayudes a ser valientes para pedir perdón, para reconocer nuestras faltas. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y seguramente hay muchos que no nos damos cuenta que cometemos y hemos ofendido a las personas. Pero en aquello que sí nos hemos dado cuenta, queremos rogarte que tú nos ayudes a ir con esas personas a las que hemos lastimado, a las que hemos ofendido, y pedirles perdón de todo corazón y clamarles por misericordia, por hallar gracia delante de sus ojos para que ellas también tengan la capacidad de perdonarnos y de ver en ti el ejemplo maravilloso del perdón. Ayúdanos a identificar a qué personas les hemos lastimado, a qué personas les hemos ofendido
o simplemente hemos omitido hacer lo que nos tocaba hacer. Tal vez no hemos sido cordiales, tal vez no hemos sido correctas y no nos hemos dado cuenta. Ayuda también a aquellas personas que tanto anhelan que nosotras nos acerquemos a pedirles perdón y que tal vez no nos hemos dado cuenta. Ayúdalas a tener ese valor de acercarse y hacernos ver nuestros errores y darnos a nosotras la nobleza, la humildad de reconocer, de no poner excusas, de no querer justificarnos o voltear la situación y decir, pero es que si tú no hubieras hecho esto o aquello, yo no hubiera hecho esto o aquello. No queremos ser así. Queremos ser humildes, porque tú en tu palabra nos dices que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y si en nuestra humillación ha de redundar en la honra y gloria de tu nombre, en ti nos gloriaremos. Ayúdanos entonces a ir con esas personas o a recibir incluso a las personas que quieran pedirnos perdón o que quieran hacernos ver nuestros pecados. Señor, también tenemos cosas que tal vez no nos hemos perdonado ni a nosotros mismos, porque ciertamente pecamos contra nosotras mismas y no hemos tomado eso en cuenta. Y cuánto daño nos hemos hecho a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestro gozo, por estarnos flagelando o por estar pensando en otras cosas y no considerar el daño que a nosotras mismas nos hacemos al ser descuidadas en algún ámbito de nuestra vida. Ayúdanos también en ese paso. Tu palabra dice y pone un ejemplo: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ayúdanos a identificar también en qué estamos dañándonos a nosotras mismas para poder seguir adelante y sanar heridas autoinfligidas. No queremos ser victimarias o darnos ese papel, sino queremos hacer las cosas correctas y tener un concepto propio tal cual debe de ser, un concepto propio justo, ni más ni menos, y estar también bien con nosotras mismas. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a reconocer nuestros errores y nuestros pecados delante de ti, porque contra ti, como dijo tu siervo David, contra ti solo he pecado. Tú eres el justo, tú eres el bueno, tú eres el santo, tú eres el misericordioso, que por medio de tu Hijo, nuestro bendito Yeshua, nos ha regalado el perdón. Y te agradecemos mucho. Pero te quiero rogar, si hay alguna hermana, alguna persona aquí que aún no viene a tus pies a rendirse delante de ti, a pedirte perdón, que hoy pueda reconocerlo, que hoy pueda reconocer tu santidad y que a ti no te agrada el pecado y que tú no darás por inocente al culpable. Ayúdales, pues, ayúdanos a cada una a venir a ti en plena certidumbre de fe y acercarnos al trono de la gracia para pedir ese perdón y para alcanzar el socorro, porque no queremos pecar más contra ti. Y sabemos que el perdón es cada día, porque cada día te ofendemos en cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ayúdanos a ver, abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento y danos sabiduría para no seguir pecando, para practicar la santidad
porque tu palabra lo dice, que sin santidad nadie te va a ver. Y queremos verte, Señor. Queremos verte un día y queremos verte entre tu pueblo, entre las alabanzas de tu Israel. Prepáranos, pues, Señor, para las fiestas que vienen en tu honor y estar listas a cuentas contigo, a cuentas con nuestros semejantes, y que para ti sea la gloria y la honra, aquí y hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos a dar paso a mi hermana Nelly Alejandre con la oración final. Adelante, Nelly. Gracias. Buenas tardes, hermanitas. Bueno, pues la verdad es que eh, pues estoy sin palabras, hermanas, y pues ustedes perdonarán si se me salen ahorita aquí las lágrimas, porque creo que todas hemos de algún modo sido confrontadas y al mismo tiempo pues, la introspección de cada una hacia nuestro Padre en cuanto lo hemos ofendido. Y pues bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy ha tocado nuestros corazones. Gracias por la cápsula de geografía, porque nos haces ver que aún en el juicio que tú tienes, siempre hay remanente y tienes pueblo en todos lados, y que nos ayude esto a valorar y darnos cuenta de cuán importante es caminar en obediencia para que no seamos pasados a juicio. Y vemos tus pactos, tus promesas y tus misericordias en nuestras vidas, y pues te pedimos perdón por todo aquello que te hayamos fallado, porque ante todo a ti es el que lastimamos. Permítenos que estas enseñanzas las pongamos en práctica, que no sean de las que nada más se escuchan, sino que nos sirva para ser cada día luz aquí en el mundo, y no sean simplemente palabras, sino hechos, guardándonos siempre de no lastimar al que está a nuestro lado, guardando siempre de cuidar nuestros labios para que siempre sean de edificación y nunca de destrucción al que está a nuestro alrededor, empezando por nosotras mismas, por cuidarnos, por respetarnos, porque somos imagen y semejanza tuya, y debemos cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual como emocional, física, y, y que no queremos que tú te apartes de nuestra presencia, y tu Espíritu Santo nos llene y nos haga ver en dónde te fallamos, en dónde estamos mal, no lo que está en los demás, sino nosotros, empezando por nosotras mismas, poder ser limpiadas por medio de tu palabra, y poder perdonarnos. Y pues bueno, aprovechando que tengo esta oportunidad, yo les pido, si en alguna de ustedes yo he lastimado o ofendido, teniendo una actitud que no es correcta, que tengan misericordia, y que pues me perdonen si les he ofendido en algo. Y pues Padre, yo te pido perdón por todo aquello que te haya ofendido en mi día a día. Gracias por esta enseñanza. Permite que verdaderamente se quede en mi corazón, y que tenga temor tuyo para no hacerlo, para no ofenderte, para no fallarte, para caminar rectamente delante de ti. Gracias por la enseñanza que nos dio nuestra hermana Miri. Gracias también, Señor, porque podemos ver tu misericordia y saber que muchas veces decimos que perdonamos, pero en el fondo luego no lo hacemos como debe de ser, y nos seguimos victimizando, nos seguimos atacando, y nos seguimos nosotros llenándonos de soberbia, orgullo, sin saber que te ofendemos ante todo a ti. Gracias por esta enseñanza, por todo lo hermoso que hiciste hoy con nosotras, porque sabemos que a veces es necesario. Tú sabes lo que tiene y necesita tu pueblo día a día, y yo creo que nos hacía falta que nos analizáramos y viéramos en qué te estamos fallando. Y bueno, conoces las necesidades de tu pueblo, conoces en qué está tu pueblo en estos momentos necesitando de ti, y que podamos presentarnos delante de ti como con vestiduras blancas, y sobre todo que seamos pasadas como fuego, para poder
ser pulidas y madurar en todas las cosas que vienen de ti. Gracias por este precioso tiempo, gracias por el corazón de mis hermanas, gracias por las enseñanzas recibidas en el día de hoy y que se entronen siempre en nuestro corazón y que seas tú trabajando y todavía puliendo nuestras vidas para la gloria y honra de tu nombre. Bendiciones a todas, hermanas. Amén, amén. Qué hermosa enseñanza, de verdad que nos deja pensando y reflexionando de que realmente debemos perdonar aunque nos hayan hecho daño. Es muy importante perdonar para poder ser perdonados también. A continuación, vamos con los, los cumpleaños con la Perdón, hermana hermana. Lupita, Sí, Celia. perdón, va a nuestra hermanita Lupita. Perdón, no te escuché. Eh, Adelante. Sigo yo en un ratito más, Ah, parte del tema, pero no sabía cómo lo habían organizado al final. Entonces, bueno, una disculpa de mi parte. Estaba pendiente, pero no me fijé. Ok.